Todo, absolutamente todo lo creado por Dios, fue creado con la capacidad de oír. Así como te digo, todo. Y no me estoy refiriendo solamente a los seres vivos, a los seres humanos, a los animales, a las plantas. No, me estoy refiriendo a aún los seres o todas las cosas que parece que no tuvieran vida o que no tienen vida. Todo esto, como el sol, las estrellas, la luna, las piedras, las montañas, el mar, los vientos, absolutamente todo fue creado con capacidad de oír por ese Dios todopoderoso. ¿Con qué objetivo? ¿Es esto bíblico? Claro que sí. Déjame y te cuento. Moisés es uno de los personajes más reconocidos en la Biblia y en el mundo. Se han hecho las historias de Moisés, o la historia de Moisés se ha hecho en dibujos animados, en tremendas películas, y casi todos conocemos quién es Moisés y cuál es su historia. Bueno, te hablo de este personaje porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar. Y antes de comentarte todo este suceso que tiene que ver con Moisés, te hablo de algo que tiene que ver con la relación que Moisés tenía con Dios. Y es importante que ponga esto de antemano. Dios y Moisés tenían una conexión muy, muy fuerte. De hecho, en el libro de Números capítulo 12, versículo del 6 al 8, Dios está diciendo que cuando haya profeta de Jehová entre vosotros, dice algo así, estoy parafraseando esa porción, yo hablaré a ellos a través de visión, a través de sueño, mas no así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda la casa de Israel, en toda mi casa, dice el Señor. Dice, con él hablaré cara a cara y no hablaré a través de figuras, sino claramente. Él dice, ¿por qué? Porque él es fiel. Y dice, cuando me aparezca, dice, verá la apariencia de Jehová. Óigame, eso habla de esa relación, esa conexión tan fuerte que había entre Dios y Moisés. Y esto es necesario que lo sepas, y dónde está esa porción bíblica, porque una falla de Moisés causó que Dios no le permitiera a Moisés entrar a la tierra prometida. Después de esa travesía tan larga de más de 40 años, al final Moisés tiene una falla y molestó tanto a Dios, y esa falla era tan grave, tan trascendente, que Dios no le permite ni a Aarón ni a Moisés entrar a la tierra prometida después de todo lo que pasaron y después de que Moisés había cumplido casi en todo lo que Dios le había pedido. ¿Por qué era tan grave esa falla? ¿Por qué era tan trascendente que Dios fue firme en decirle no vas a entrar? En Éxodo 17 del 3 al 7, ahí se cuenta la historia de cómo el pueblo recién salido de su esclavitud en Egipto, más de 350 años esclavos, y salen de esa esclavitud guiados por Moisés. Llegan y van atravesando el desierto, pero llega un momento en que se quedan sin agua y no había agua por ninguna parte. El pueblo empieza a quejarse, empieza a murmurar en contra de Moisés, en contra de Aarón, en contra de todo el suceso de por qué se tuvieron que dejar el lugar donde estaban seguros, donde tenían agua, donde tenían comida, para venir a morir en el desierto. Entonces, Dios le dice a Moisés, toma la vara, toma a los ancianos, Aarón, y ponte delante del pueblo, y ve y golpea la peña con la vara, y ésta brotará agua, y le darás de beber al pueblo agua y a sus bestias. Y así sucedió. Esa fue la primera experiencia que Moisés vivió en cuanto a el pueblo rebelándose en su contra, rebelándose en contra de Dios, deseando estar mejor esclavos y allá en Egipto que viviendo en libertad. Parte del proceso del pueblo de Israel precisamente era ese. Esa travesía que no tenía por qué haber sido así, pero fueron más de 40 años. Esa travesía que era necesaria para que el pueblo no solamente fuera libre físicamente, sino de aquí, de la mente, del alma, del espíritu, fuera libre. Y Dios tenía intención, o
Dios los pasó por ese proceso para mostrar cuál era la verdadera libertad que se debía anhelar. Así que en esa primera ocasión que el pueblo tuvo sed y riñó y peleó, bueno, Dios le dio agua a través de Moisés, a través de esa vara que para ellos era como una vara mágica. Cuando se levantaba se abría el mar Rojo. Ahora, golpeando la peña, hizo que brotara agua y todos tomaron agua. Pero ya finalizando la ruta, eso está en el libro de Números, capítulo 20, versículos del 1 al 13 más o menos. Bueno, sucede casi lo mismo. Se quedan sin agua y el pueblo nuevamente se queja y dice, preferimos haber muerto allá que venir acá a pasar por esta necesidad y no tener agua. Entonces, Dios también le recomienda algo a Moisés para que resuelva la situación. ¿Y qué le recomienda? Dice, toma la vara, ve tú y Aarón ante el pueblo y háblale a la peña para que de ella brote agua y le das agua al pueblo y a sus bestias. Pero Moisés llegó, estaba molesto, es verdad, llegó y vino y golpeó la peña 2 veces para que saliera agua. Dios se molestó mucho y le dijo, por cuanto no me glorificaste, entonces no vas a entrar ni Aarón ni tú a la tierra que les prometí. Y cualquiera diría, ¿por qué ese juicio tan duro en contra de estos dos que dieron su vida para guiar al pueblo hasta el final? ¿Por qué por esa falla tan pequeña no pudieron entrar a la tierra prometida? La falla no fue pequeña. La falla fue trascendente. Algo que tenía que la humanidad reconocer. Y es que el asunto no era la vara. Esa vara no era una vara mágica. El poder surge de Dios. Pero cuando Dios le ordena que le hable a la peña, una verdad poderosa estaba siendo revelada. Si Moisés le habla a la peña, todo el pueblo, casi 1 millón de personas, todo el pueblo se hubiese enterado por evidencia que las cosas, todo lo que existe, responde a la orden de Dios. Todo lo que existe responde a la orden declarada por Dios. Moisés creyó que si le hablaba a la peña, posiblemente, yo estoy especulando aquí un poco, posiblemente creyó que lo iban a tildar de loco o cómo es posible que esté hablando con una piedra. El asunto fue que prefirió hacer lo que ya estaba acostumbrado a hacer, como usar la vara para golpear o para moverla o para levantarla, y que todo respondiera a ese uso. Ahí falló. Y fue una falla trascendental. Una verdad que tenía que llegar no solamente al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Todas las cosas, todo lo creado, todo lo que existe debe responder a lo que Dios declara. Todo lo que existe responde a lo que Dios habla. Y si Dios usa a alguien para que ordene, todo debe responder a esa orden que Dios le dio a esa persona que Dios quiere usar. Esto es poderoso. Esto es sumamente impactante. Y cualquiera me dirá, estás interpretando de manera incorrecta, estás sacando de contexto una verdad. Yo te voy a decir exactamente qué porción bíblica habla de que todo ha sido creado con la capacidad de oír para que responda a las órdenes de Dios. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y generalmente interpretamos esto de manera rápida, y yo he escuchado mucho que dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero realmente no dice así. La traducción literal del griego al español es, en la Reina Valera 60 de 1960, dice,
Así que la fe es por el oír. ¿Qué significa o cómo se interpreta esta primera parte? Que la fe es o existe porque está el oír, que existe el oír. Y luego la segunda parte que dice, y el oír, o sea, continúa esa primera parte de conexión cuando dice esto existe por esto y esto otro. Entonces dice, la fe es por el oír y el oír, no dice para oír la palabra de Dios, dice por la palabra de Dios. O sea, que el oír también existe por la palabra de Dios. Aquí lo podemos interpretar como muchos lo quieren interpretar, no para que se escuche la palabra de Dios, sí, precisamente. Entonces, la palabra de Dios hace que todo lo que existe tenga capacidad de oír y por eso existe la fe, porque todo tiene capacidad de oír. Porque la fe hace que lo imposible se vuelva posible. Y para que lo imposible se vuelva posible, tiene que incluir a todo lo que existe. Fíjate bien, invisible y visible, con vida o sin vida, que todo responda a esa orden que Dios da. Por eso puede darse la fe, porque todo lo visible e invisible, lo material, sea con vida o sea sin vida, pueda escuchar la orden que Dios da para que se haga lo que Dios dice. No sé si lo tienes claro. Cualquiera podrá decir, lo estás sacando de contexto, pero no, yo estoy aún metiendo el contexto desde el inicio de Génesis hasta el final en Apocalipsis, cuando nos damos cuenta que Dios crea todas las cosas dándole orden. Hágase la luz y la luz se hace. Dándole orden a cosas que aparentan o bueno, son sin vida, pero Dios le da orden específica. Y luego cuando ya llega Jesús, esa parte donde Moisés falla, Jesús viene y ahí sí cumple a cabalidad, porque Él es el que dice, ¿se acuerdan? En esa porción bíblica donde Jesús maldice la higuera porque no tiene fruto y los discípulos se sorprenden porque la higuera al día siguiente amanece seca. Y Jesús les está diciendo, de cierto les digo que si tuvieran fe como grano de mostaza, le dirían a este monte, muévete de aquí allá, y el monte lo haría. ¿Verdad? O sea que Él está reafirmando. Él no está diciendo, si ustedes le piden a Dios que Dios haga aparecer al monte en otro lado, Dios hará aparecer al monte. No, Él está glorificando a Dios, cumpliendo con lo que Moisés no pudo cumplir cuando le enseñó al pueblo que era la vara y no que podía hablarle a cualquier cosa y cualquier cosa tiene que responder a la orden que Dios ha dado. Aquí Jesús enfatiza en muchas partes de la Biblia cómo le puedes hablar. Y de hecho en Marcos, creo que capítulo 4, creo 39, no estoy seguro, pero bueno, ahí lo podemos anotar, aparecer. Cuando están en una tormenta, Jesús se levanta y dice, reprende los vientos, reprende al viento, y le da una orden al mar y dice, calla, enmudece. Y los vientos se calmaron y dice, hubo gran bonanza. Jesucristo reprende al viento y le da una orden al mar, calla, enmudece, al mar. ¿El mar tiene oídos? ¿Por qué lo hace de esa forma? ¿O por qué enseña que de cierto te digo, si tú le dices a una montaña, a un monte, muévete de aquí allá, así lo hará y nada te será imposible? Él hace esa y reafirma con de cierto os digo. Algo para que nosotros tengamos claro que es así. Todo lo que ha sido creado por Dios ha sido creado con esa capacidad.
¿Para qué? Para que todo pueda ser manejado por ese Dios a través de las órdenes que Él da. Y esto tiene un objetivo. No es solamente mostrar el poder de Dios, es glorificar a Dios aún a través de nuestras vidas. Dios quería ser glorificado a través de Moisés y Aarón, y ellos no cumplieron con lo que Dios le pidió. Esto es de extrema gravedad para Dios. En la tierra prometida, si tú no tienes esta verdad, no vas a poder disfrutar a plenitud de tu libertad, ni vas a poder mantener esa libertad. Para nosotros es igual. Nosotros tenemos que creer que esa capacidad que Dios ha dado a todas las cosas para oír es para que podamos obrar en fe y hacer que lo imposible se vuelva posible. Yo no sé cuántos puedan dudar de esto. Estarían dudando de lo que Dios dijo, reafirmó. Él no habló hipotéticamente, no habló metafóricamente, no habló haciendo símil, habló muy claro. Si tú le dices al monte, muévete de aquí a allá, lo hará y nada será imposible. Y es no solamente eso, sino que Él viene y reprende al viento. Él viene y le ordena a las olas, no una sola vez, lo hizo en otras ocasiones. Hablándole a cosas que aparentemente no tienen oído y que son muertas, pero estas cosas, o esto a lo que Él le habló, respondió a su voz. Porque esa orden viene de Dios. No es algo que a Él se le antoja hacer, es que esa orden viene de Dios. Por eso funciona la fe. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahí también interpretamos muy a la ligera. La convicción de lo invisible, porque tenemos que creer, como habla Colosenses, que Jesucristo es la cabeza de lo visible y de lo invisible. Nosotros tenemos que creer que existen cosas invisibles y cosas visibles. Y también ahí mismo en esa porción en Colosenses habla que lo invisible es eterno, permanece siempre, es más real que aún lo visible, que puede ser manipulado lo visible. Entonces todo ser humano debe aprender a creer en lo invisible también. ¿Para qué? Cuando usamos la fe, estemos convencidos, tengamos certeza que aunque no veamos lo que esté pasando, lo que está así invisible va a responder a cualquier declaración de fe que salga de nuestro creer en Dios. Esto no es magia, es una orden del Creador. Estaríamos siendo desobedientes si no cumplimos con eso y estamos sufriendo muchas cosas precisamente por no cumplir. Así que, si es bíblico, todas las cosas están hechas con la capacidad de oír. Y que alguien refute, pues, con evidencias, con la palabra misma, si esto no es así. Desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué te parece? Déjame tus comentarios, tus argumentos, si vas a refutar. Estamos aquí para escuchar y para aprender cada vez más. Así que te bendigo, te envío un abrazo fuerte y espero que nos sigas, te suscribas y podamos mantener el contacto. Dios te bendiga grandemente.